¿Qué tal, queridos? Buenos días, tardes o noches en el momento en el que ustedes estén viendo este video. En esta ocasión, en nuestras charlas literarias, en nuestras charlas con autores o gente interesante, acá nos estamos muy emocionados por invitar al profesor Sebastián Porrini. Ustedes a lo mejor lo conocerán por su inestimable labor dentro de la Asociación de Estudios Humanísticos en Argentina o en su labor como crítico cultural o literario dentro del programa de La Última Página, con el profesor don Diego Ortega también. Además de ser autor del libro Los Otros, que hemos tenido un placer ahí de ojearlo, empezar a ojearlo recientemente. Y además de que ya lo estamos conociendo en un grupo que se está formando de gente muy valiosa y que parece que están formando o estamos formando una especie de frente común, ¿no? Le doy la bienvenida a don Sebastián Porrini, y si me permite hacer y si me permite don Diego Ortega también, darle un piropo de los que le hace. Quiero confirmar que sí es la unidad, don Sebastián Porrini, es el sí, y disculparán estos piropos. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar contigo, qué cariño estar en contacto con México otra vez, como siempre, volviendo a México lindo siempre. Un placer. Muchísimas gracias, profesor. Y qué bueno que nos pudo acompañar y dedicar un poquito de su tiempo. En principio, yo quería iniciar la charla, pues directo al hueso con los Vamos. otros, ¿no? Como usted dice, directo al hueso con quiénes son los otros, porque en su libro, Los Otros, platica de un montón de autores que ya con Guillermo la vez en nuestra charla anterior hemos empezado a esbozar quiénes son los otros, por qué están borrados quizás de los estudios o por qué no se les lee tanto. Estos autores que nos dan una guía para seguir cartografiando, ¿no? El Kali Yuga, la Edad Oscura o los tiempos modernos que vivimos. A mí me cuesta mucho desde nuestra labor en Instagram, que es nuestra principal labor aquí dentro de redes sociales en literatura, poder explicar qué es la tradición, quiénes son los otros, por qué la gente está tan inquieta buscando respuestas, porque creemos que los eh, grandes relatos, estas grandes utopías de la modernidad nos han decepcionado y quizás estos autores, estas personas nos están dando una guía, ¿no? Ya lo pensaron y nos Exacto. están cartografiando. Eh, Quisiera empezar con eso y creo que no es poco hablar de estas grandes personas y estas grandes mentes. Bueno, mira, Los Otros surgió hace muchos años, eh, luego de la lectura de tres o cuatro nada más de ellos, que yo había hecho desde muy jovencito. Y por suerte, como digo siempre, se lo comentaba también a Guillermo en su momento, por suerte el destino quiso que no lo pueda escribir porque con el tiempo fui leyendo otros, ¿no? Otros más, que se convirtieron en una larga lista. Son 21 los que hay en ese libro. Son una serie de, vamos a decirle, pensadores, para hablar en general, porque alguien diría, algunos son filósofos, otros son críticos, otros fueron profesores específicamente, docentes, investigadores, algunos en algún caso escritores, ¿no? Hasta de ficción. Son un grupo de personas que tanto en partes variadas del mundo, como por ejemplo la India o la misma España o lugares, bueno, por supuesto América Latina, nuestra Hispanoamérica, eh, que se plantearon el problema justamente de la modernidad como un problema de una herida, una pérdida también de algo fundamental que es la tradición. Mejor dicho, más que la pérdida, digamos, el, el achicamiento, si se quiere, del poder de la tradición en la sociedad occidental. Yo el primero que leí siendo muy jovencito fue René Guénon, que fue una de las personas que me abrió la cabeza en muchos aspectos, y a raíz de él fui empezando a seguir digamos, las personas que lo habían rodeado en el mismo sentido, ¿no? Otros intelectuales, Friedrich Schwann, Titus Burkhardt, Ananda Kumaraswamy, y ellos me llevaron a otros y a su vez a otros y a otros y a otros.
yo tomé una selección, de hecho, son personas que, si bien los une la tradición, los unen enfoques diferentes de la tradición. Allí hay, por ejemplo, está Gastón Sublet, que es un pensador chileno que vive, que es un hombre muy, muy grande hoy en día, pero que ha seguido la tradición cristiana y a la vez la tradición de su propia tierra, el trabajo con los mapuches y demás, eh, a personas como, por ejemplo, un Kumaraswamy, que era un hinduista, ¿no es cierto?, experto en arte, eh, o un Viejo John que terminó ingresando a una tarica musulmana, o de pronto un Julio Valderrama que fue una persona de una vida muy, muy ascética y muy, muy ligada a la docencia aquí en Argentina, prácticamente desconocido lamentablemente, sus escritos circulan en textos mecanografiados, que yo he tratado de recuperar en algún sentido, y bueno, esa fue un poco la idea, demostrar que hay una reacción, en el mejor sentido, de parte de la tradición, que la tradición no muere, ¿no? En última instancia se repliega, queda reservada tal vez a algunos ámbitos, y estos señores, digo señores porque son 21 hombres, pero no son, no, por supuesto que hay algunas mujeres que ya pienso trabajar en su momento, trabajaron desde este punto de vista operando, por eso el subtítulo, ¿no?, del libro es la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. Es decir, cómo hacer esto algo práctico, si se quiere, en acto, que no sea simplemente discursivo, ¿no? Y muchos de ellos, por suerte, están con vida, ¿no? Sí, y de verdad nosotros hemos llegado a través de uno de su labor dentro de la última página. Yo especialmente empecé mi labor dentro de redes sociales hace un par de años, casi tres, y yo básicamente leía literatura, pues no, sin guía ni dirección. Y a través de su labor dentro de disculpe, no sé si me escucha, profesor, que se trabó un poco. Se cortó un momentito. Ahora, Tuvimos ahí una pequeñísima, un pequeño problema técnico, ya saben, problemas de la modernidad. Este, exactamente. Problemas justamente. Quería yo hacerle varios comentarios. Usted, lo que intentamos hacer es tirar algunas ideas, comentarios, y usted, si puede y quiere recoger estos comentarios y poder seguir con esta conversación. Yo pensaba principalmente comentarle que en redes sociales yo estoy convencido que se lee. ¿Y a qué voy con esto? Que la tradición y los valores tradicionales, como dice don Ángel Fareta, operan en la literatura. Y yo cuando comencé a leer y empecé a compartir literatura dentro de Instagram, era, iba sin guía y sin dirección, ¿no? Leía un poquito acá, un poquito allá, como se lee un poco Correcto. en la modernidad, ¿no? Esta curiosidad, este vicio de la curiosidad le llamo yo, ¿no? Uh -huh. Y hay una característica que es una subjetividad de que todas las obras y todo el arte y todos los libros son lo mismo, o que quiere decir que nada, o sea, todo es bueno, Claro. nada es malo. Entonces yo encontré su labor en la última página y me doy cuenta que hay guías, ¿no? Virgilios, hay gente que ha leído de determinada manera la tradición dentro de la cultura. Y yo quería hacerle estos comentarios porque yo no había leído a nadie de los autores que ustedes tratan en la última página. Todos los austriacos, Philip Roth, Joseph Roth, perdón, Stefan Sí. Zweig, Robert Musil, Uh Thomas -huh. Bernhard, los japoneses, Mishima, y parece ser que la tradición opera a través de la literatura, ¿no? Eso en principio. Y otro comentario que yo le quería hacer sobre su labor dentro de YouTube principalmente es, parece que hay una reacción, ¿no? Parece que hay una reacción y la gente tiene ese bichito, ese bicho, ese virus de estar buscando Uh -huh. eh, respuestas, y creo que la estamos, bueno, con su labor y la labor de varios más y nuestra, esperamos
que pronto estemos dentro de, vamos un poco a rebufo, pero parece que la gente busca estas respuestas, ¿no? ¿Qué le podemos decir a estas personas que pueden encontrar en esta gran literatura, ¿no? Además del cine, que ahí está don Ángel Fareta también haciendo su labor, yo lo tiro ahí estos comentarios y no sé qué le surja a partir de esto. Bueno, mira, Miguel, yo comparto lo que decís, es decir, a ver, en la literatura, no diría en toda, pero sí en la gran literatura, ¿cómo negar la presencia de elementos como la mitología o como el lenguaje, si se quiere, sagrado, entre comillas, a partir del carácter simbólico? Yo siempre digo que un clásico es aquel que es ese texto que nos remite necesariamente al lenguaje simbólico, es decir, que tiene un carácter mítico detrás, que hay una heroicidad, que hay un valor, si se quiere, trascendente, ¿no? Y que el autor no necesariamente tiene que estar ligado a una fe. A ver, por ejemplo, por tomar un caso emblemático de la Argentina, Adolfo Bioy Casares era un autor que se definía como agnóstico, claramente, ¿no? Don Adolfo Bioy Casares era un agnóstico reconocido. Sin embargo, cuando uno lee algunas de sus novelas, sobre todo, ¿no? El sueño de los héroes y demás, encuentra un trabajo con elementos de la tradición, míticos incluso, el tiempo cíclico y demás, que forman parte de una literatura, si bien fantástica, que ha tomado de la tradición eso para llevarlo al arte. Alguien dirá, es inconsciente. Puede ser, puede ser. El hecho es que está operando allí. Es decir, no es necesario que el autor sea un confeso, sino que realmente haya operado sobre él estos elementos. Y así pasa con muchos. Eh, yo creo que la tradición, desde el siglo XIX, Miguel Ángel, por decir una fecha, ¿no? Más o menos, desde el siglo XIX, con, fin del XVIII, se, se, ¿cómo decirlo?, se encausa dentro del arte, más que, ¿por qué? Porque los rituales se empiezan a vaciar, están muertos, si se quiere, o están moribundos, las instituciones que parecen encarnar eso también, las universidades se dedican a una mirada racionalista, si se quiere, y específicamente empírico-científica, y hay una serie de pensadores, escritores y demás que dicen, hay otra cosa detrás de esto, están los otros, ¿no? En otra cosa. Entonces, la literatura capta eso y tenemos, por ejemplo, a un Hoffman, a un Poe, ¿no? De pronto que abren la puerta al otro mundo, a la otredad, ¿no? Un Cubbing, qué sé yo, tantos, el mismo Stevenson, ¿no? Que uno ve que son personas que puede ser que en su vida privada tuviesen una fe y demás, pero que estéticamente y artísticamente buscan la trascendencia a partir de lo que hacen. Y creo que ha sido el reservorio, ¿no? De eso. Yo, habrás visto que en el canal a veces digo, canonizo a todos estos señores y le digo San Carlos Baudelaire, San Edgar Allan, ¿no? Son santos laicos en algún sentido, pero son santos en el sentido de recuperar la tradición y lo sagrado metido en la literatura. ¿Cómo? No obviamente poniendo una imagen de la Virgen de Guadalupe, por poner por caso, de la guadalupana, sino tratando temas que son propios de la trascendencia, como lo es, por ejemplo, la búsqueda de esa trascendencia, el camino del héroe, el conflicto fundamental entre el bien y el mal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay algo que la literatura ha tomado y que otras artes también, y bueno, son digamos así, un cobijo, en algún sentido, de un reservorio de esa tradición, que a veces, ya te digo, en las instituciones que deberían haberlo eh, preservado, no lo hacen, o lo han dejado de mano, ¿no? O de lado. Es decir, hay una actitud casi de ONG de ciertas instituciones religiosas, ¿no? Claro, parece que no, la vertical la han perdido, ¿no? Se dedican a la horizontal nada más. Y bueno, eso es, como digo siempre, lo que se echa por la puerta entra por la ventana.
y no vuelve del mismo modo, ¿no es cierto? No vuelve del mismo modo. Si echamos a un Dios, vuelve como un demonio, pero la fortaleza de eso justamente nos hace repensar, entonces hay otra instancia, ¿no? No por nada se los llamaba a los poetas malditos, ¿no? Justamente, no por nada. Sí, totalmente. Y justo ahorita con la coyuntura que estamos viviendo, estamos grabando el sábado 26 de abril, que es que estamos en pleno etapa de elección del nuevo Papa, ¿no? René Guénon decía que la institución de la Iglesia era la única que salvaría, ¿no? En la crisis del mundo moderno, si no mal recuerdo, mencionaba que la Iglesia Uh -huh. Católica era la única institución que iba a ser reservorio o protectora de esta tradición y parece ser que hay una pugna, ¿no? También, bueno, Totalmente. aprovechando que lo tenemos aquí y sabemos que es creyente, pues valdría la pena mencionar la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? De pugna dentro de la institución, de si volvernos una ONG, digo volvernos porque yo también llevo un par de años volviendo a la tradición católica, que es la más cercana que tengo y la que más conozco, que y ver cómo se ha perdido esa trascendencia es inquietante al menos, ¿no? Y que está destinada a la institución religiosa a simplemente ser justo una ONG, estar con los pobres y que es válido y es Por que es supuesto. una de sus funciones, ¿no? Pero sin embargo, Uh -huh. aquí dentro de YouTube, Gonzalo Rodríguez siempre separa de lo necesario de lo importante, ¿no? Y lo importante es de donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Lo importante es adorar a Dios, pensar, Uh -huh. metafísica, ¿no? Todo esto. Y vemos que lo mundano sigue ganando terreno, parece ser, ¿no? Y vemos a todas las ideologías y todos los grandes relatos apropiándose del Santo Padre, ¿no? Es por lo menos curioso ver esas pugnas donde lo mundano intenta este, pues hacerse de estas instituciones milenarias. ¿No? No sé si le surja ahí Sí, un comentario, porque sabemos que sí, usted es muy interesado en estos temas. sí. Mira, Miguel Ángel, a ver, la institución, la iglesia, por nombrarla en líneas generales, la iglesia es una institución que tiene que llevar adelante algo que es siempre complicado, que es la administración de lo sagrado. Es algo complicadísimo, porque es querer poner en un vaso, yo siempre pongo este ejemplo, es querer poner en un vaso el océano, ¿no? Y bueno, obviamente va a quedar afuera muchísimo. La labor social de la iglesia es algo que nos está impuesto, es decir, muy bien, y tiene que ser así. El cristianismo tiene una dimensión social, una dimensión con la caridad, una dimensión, eso no, nadie lo va a negar y está muy bien que lo haga. Existe desde las órdenes mendicantes, ¿no? Es decir, que tiene que ser así. Lo que creo que hemos perdido, y que vos lo resaltabas, perdido, bueno, al menos se ha reducido, es esa concepción metafísica que es necesario volver a recuperar, que la teología tenía y demás. De hecho, me hago esta pregunta, ¿qué gran teólogo hay hoy en día? No lo hay. Es decir, parece que después que se murió Benedicto XVI, que fue un gran teólogo, no sé, como papa, hay cosas que, bueno, pobre, tal vez no pudo considerar, pero fue un gran teólogo. Y uno se pregunta, ya no hay más este tipo de personas que reflexionen, que piensen, que usen la razón con el fin de profundizar la fe, con el fin de poder hacernos entender el conflicto de la fe. En ese sentido, uno ve una pérdida, hay que decir la verdad. El acercamiento de la iglesia a ciertas cosas también es un espíritu de época, ¿no? Todo tiene que ser absolutamente inmanente, todo tiene que trabajar la contingencia. Es complicado, lo entiendo, pero esto está llevando a lo que vos muy bien narrabas, a una reacción de parte de algunos grupos, sobre todo personas que todavía por ahí no están del todo organizadas, a decir, pero acá falta la columna vertebral de todo esto, que es la trascendencia. Es decir, a ver, no es simplemente una institución. Yo puedo crear, para decirlo, puedo crear un hogar de niños, puedo tener la mejor voluntad del mundo, ¿no? Es decir, pongo un hogar, lo mantengo yo y demás. Estoy haciendo una labor social hermosa y por ahí salvando a muchos seres humanos.
es válido totalmente y está bien que lo hagamos. El tema es el segundo paso, lo estoy dando, es decir, estoy haciendo algo más por ellos en el sentido de, por ahí no me corresponde, pero una institución como la Iglesia, yo creo que le corresponde, no solo, es su tarea fundamental, porque la tarea es salvar almas. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Estamos dando de comer, está perfecto, pero bueno, a ver, el segundo paso es el clave. Obviamente no le puedo pedir que una persona esté ligada a una trascendencia si no come, ¿no? Soy realista en ese sentido. Muy bien. Hemos solucionado eso, hemos llegado, bueno, ahora vamos a dar el segundo paso. Y creo que ahí nos está dando, sobre todo por un nuevo orden mundial que rige el lavado, por decirlo de una manera, ¿cómo decirlo? La licuación de todo lo que es trascendente en un mundo de consumo, de hedonismo, que decimos de individualismo. Yo creo, Miguel Ángel, que una de las cosas más importantes que se ha destruido es el concepto de comunidad, ¿no? Vos me conversabas recién, me platicabas, como dicen ustedes, que es un hermoso término, nosotros no lo usamos. Me platicabas recién lo que te pasaba en México, ¿no? Que yo siempre digo, si hay un país que no tiene que preguntarse qué es México. México tiene todo a la vista. Ustedes son mexicanos al cuadrado, diríamos, ¿no? Es decir, tienen muy claro lo que es ser mexicano, pero no obstante se lo siguen preguntando y me parece muy bien. Uno dice, hay un mundo en el que se están destruyendo las comunidades. Hemos construido desde el sustento liberal una sociedad, pero una sociedad no es una comunidad, son cosas distintas. Una sociedad puede buscar su bienestar económico, qué sé yo, no sé, un desarrollo industrial y demás, pero una comunidad es aquella que se une de tal forma que lo que te ocurre a ti, me ocurre a mí, y que entre los dos podemos hacer fuerza para que surja un héroe de nosotros. No necesariamente vos o yo, pero sí alguien que quiera sacrificarse para salvar esa comunidad. Es imposible eso. Estamos en el individualismo extremo, ¿no? Las personas viven conectadas a un aparato que las relaciona con el mundo y no tienen en cuenta el que tienen al lado, que es su más cercano elemento para la trascendencia, ¿no? Esto también es parte de la trascendencia, ¿no? No trasciendo yo, es decir, es la comunidad la que trasciende. De hecho, Totalmente. nadie se salva solo, ¿no? En el cristianismo nadie se salva solo. Totalmente, profesor. Y justo es uno de nuestros temas que más nos interesan a la hora de tender puentes con otras personas fuera de las fronteras de México, porque actualmente, bueno, yo lo estoy viviendo porque México se está viendo el ombligo, ¿no? México se sigue preguntando y han resurgido temas que yo creo que ya estaban saldados, pugnas que ya estaban saldadas, ¿no? Yo tengo un buen amigo que es bastante indigenista y constantemente nos estamos dando estos, no sé cómo decirlo, estas autoflagelaciones de cosas que ya estaban resueltas, ¿no? Y yo a la hora de tender estos puentes y encontrar buena gente en otras fronteras y ver que estamos viviendo las mismas problemáticas, viendo que estamos sufriendo los mismos ataques de las mismas personas, y me inquieta un poco, ¿no? Porque México está destinado, yo se lo comentaba fuera de micrófono, creo que México está destinado a liderar esta reacción por parte de la hispanidad, y creo que no estamos dando la labor, y esperemos que tender estos puentes y escuchar estas ideas y dentro de la misma hispanidad, ¿no? Que se está dando esta reacción, creo que es importante, ¿no? Y dicho esto, creo que yo cuando hago este tipo de conversaciones con sobre todo personas dentro del ámbito de la hispanidad, les quiero quitar o recoger algunas ideas sobre la hispanidad, ¿no? Porque es algo que a mí me inquieta. Actualmente yo le comentaba, estoy leyendo a Leopoldo Sea, y Leopoldo Sea Ujú. nos compara un poco con Rusia, Correcto. ¿no? De ser estos referentes o usted lo dijo muy bien, reservorios de una fe, ¿no? Rusia, Ujú. la madre Rusia, está muy imbuido de ese, de esa idea. Totalmente. Los comunistas sabían defender la madre Rusia, la madre patria, Sí,
los eslavófilos sabían defenderlo, ¿no? Parece ser que la hispanidad está perdiendo quizás ese horizonte de defensa de su propia civilización, se está plegando y esto tiene años desde la independencia. Parece ser que estamos plegados a seguirla a rebufo, el liberalismo inglés sobre todo, anglófilo, y seguimos en pugnas argentinos con Sí. México. Yo lo he visto, lo veo frecuentemente en redes sociales, que no nos podemos ni poner de acuerdo en lo más mínimo, ¿no? Y es increíble ver cómo los anglosajones dan esta batalla, los rusos dan esta batalla civilizatoria, los chinos, ¿no? Europa está un poco ahí resurgiendo y nosotros parece ser que seguimos viéndonos el ombligo, ¿no? Yo le quería recoger algunas ideas sobre eso. Bueno, mira, Miguel, totalmente de acuerdo. Cuando se reconstruye Rusia, se reconstruye sobre la base de una tradición cristiana ortodoxa, ¿no? Rusia está levantando iglesias que habían sido derrumbadas en la época del estalinismo, vuelven, se llenan las iglesias. Eso no es que esté hecho a punta de fusil, ¿no es cierto? Porque cuando me dicen, a ver, sí, pero el régimen tal cosa y tal otra, la gente va porque va, es decir, e iba incluso en la época en la que había prohibición, es decir, necesitaron volver a sus raíces. En cuanto a nosotros, yo comparto absolutamente lo que decís porque para mí es un plan deliberado el mantenernos eh, en un nacionalismo, bueno, viste que tenemos, en Argentina tenemos un historiador muy importante que es Marcelo Gullo, tal vez lo has escuchado, Sí, lo he que leído. Marcelo Gullo sostiene que llama a eso nacionalismo de campanario, ¿no? Es decir, tocamos la campana, que claro, exactamente. La verdad, yo te debo decir, ustedes tienen muchísimo más acervo tradicional desde el punto de vista de historia, ¿no? La historia mexicana se remonta a miles de años, ¿no? La historia argentina, nosotros no tenemos historia, Miguel Ángel. Porque, claro, hace 200 años un grupo de liberales se reunieron en la ciudad de Buenos Aires y dijeron, esto se llama Provincias Unidas del Río de la Plata, y la verdad es que nadie entendía nada porque se sentían criollos y españoles, fundamentalmente. Eh, y creo que hay dos o tres cosas que es lo que está minando, lo que vos bien decías, lo que está minando el, el imperialismo anglosajón que sigue en pie, y ustedes lo tienen al lado, ¿no? Como dijo Porfirio Díaz, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, ¿no? Eh, que es el hecho de querer destruirnos lo que nos une. Mira, vos y yo estamos hablando la misma lengua. Eso es un don. Europa no lo puede hacer. Nosotros tenemos la misma lengua. Tendremos giros. Vos dirás platicar, yo diré conversar, pero nos entendemos perfectamente. Eh, en segundo lugar, tenemos la tradición cristiana, tradición que se está licuando y que la están bombardeando en todo sentido y demás. Uno podría citar miles de ejemplos y demás. Y fundamentalmente tenemos una historia común. Previo a los procesos de independencia, tenemos una historia común. A ver, un habitante de estos territorios, del confín del imperio, como le digo yo acá, ¿no? El confín de todo, ¿no? El Se extremo iba a occidente. México, claro, se iba a México y no necesitaba pasaporte y la moneda era la misma y el lenguaje era el mismo y el comportamiento íbamos y veníamos. Es decir, no había aduanas entre los países, es decir, había una unidad. Nos sentíamos todos parte de algo común que iba desde el Río Grande hasta la Patagonia, ¿no? Y por eso cuando se dice México perdió Texas, perdió California y demás, yo digo, no lo perdió México, lo perdió América, lo perdimos todos. ¿No? Es un territorio que nos pertenece a todos los americanos, a todos los hispanoamericanos, ¿no? Y en ese sentido, lo que le pase a uno de los hermanos de América tiene que ser para todos en común. Pasa que nos han metido en la cabeza las banderitas que nos separan, una historia de próceres, una historia de cosas que son nuevas, pero que
verdaderamente tienen una tradición enorme. Y con respecto, perdón que me haga de extenso, Miguel, con respecto a lo que decís del indigenismo, me parece el respeto por los pueblos aborígenes me parece estupendo y demás, estamos todos de acuerdo. Ahora, vamos a aclarar una cosa. Si eso va a llevar a que estas personas sean manejadas por intereses internacionales sobre la base de querer despertarles ciertas tradiciones ya canceladas, lo que están haciendo es un mal, no solo a nosotros, sino a esas personas, porque hay tradiciones, hay expresiones de la tradición que ya se cerraron, que se cancelaron. Es la historia. Es como si yo te dijera que creo en Apolo y le reino y le rezo a Apolo. Ya está, yo soy profesor de griego, amo a Apolo, pero ya está, ya fue su época, ¿no? Claro. O qué sé yo, la tradición celta, listo, se terminó. Eso es una etapa cerrada. ¿Qué es lo que está vivo? Hay que ver. Por eso, como vos bien me decías, volví hace 2 años, estoy volviendo a la tradición cristiana. La tradición cristiana está viva, con sus defectos, pero está viva. Bueno, ahí hay un punto en común. Y hay un punto en común que nos une a todos los hispanoamericanos. Entonces, dar una batalla en ese sentido es dársela contra ese imperialismo, no contra el imperio, porque el imperio es otra cosa, el imperialismo que viene a querer dividirnos y separarnos cada vez más. De hecho, aquí, mirá, una de las cosas más, ¿cómo decirlo?, más ocultas que están ocurriendo es que se está hablando de la separación. Es decir, otra vez, es decir, de partes del país que se partan. Los países grandes somos un problema, ¿no? Somos más difíciles de dominar. Entonces, bueno, a ustedes ya le quitaron medio territorio, le sacaron el dominio sobre ciertos territorios que eran parte del virreinato. Bueno, eso es un plan, ¿no? Obviamente. Y no me Totalmente. extrañaría que el día de mañana Tijuana sea una república y qué sé yo, y Morelos sea otra república. Es decir, bueno, eso es contra lo que hay que pelear, ¿no? Porque ya más división encima. Totalmente. Yo siempre he comentado a estas personas que es bien complicado el tema. Ahí, por ejemplo, yo pienso siempre en Bolivia, estas naciones de pueblos indígenas que ni entre ellos son iguales, ¿no? Y cada día son No, más claro, fragmentadas, no se pueden entender, el quechua y el aymara no se pueden entender. Y dentro de una idea de hispanidad que con sus defectos que ha tenido, podemos reflejarnos, ¿no? Dentro del concepto de hispanidad, habemos más personas y estamos más personas que dentro de estos regionalismos, nacionalismos, que a mí por lo menos me totalmente. inquieta porque eh, se ve una deriva, yo no sé dónde lo recuerdo haberlo escuchado, pero dice que España siempre ha sido una nación atacada, ¿no? Y cada día la están tratando de fragmentar cada día más, ahora con Sí, el catalanismo y los nacionalismos, pero no han podido, ¿no? Y la hispanidad es parte de esa raíz común, ¿no? Y finalmente, profesor, yo quería hacerle un repaso un poco de su labor sí, dentro de YouTube y que nos anime a todos para ir también un poquito cerrando la conversación, que cómo nos no. anime a todos a seguir leyendo, como ustedes dicen, que nos comparta algunos autores, porque si bien yo los invito a escucharlos, porque me encanta escucharlos y poder compartir estas ideas, también me encanta que nos puedan compartir más autores, ¿no? Yo a veces les advierto un poco antes que se preparen algunas ideas, pero yo sé que con usted nos puede dar una lista interminable. Yo quería destacar principalmente, si me permite, a usted que santifica a muchas personas, yo también, a San Ah, Roberto Galazo, que yo lo conocí por usted, que francamente yo quería hacer un comentario porque vemos que cada día hay menos pensadores en la parte occidental, ¿no? Eh, sí, creo que Roberto Calazo fue ese último gran pensador que repensó Occidente, que repensó la tradición, ¿no? Y que desde la crítica cultural, y yo ahí quiero invitar a la gente a aprovechar este espacio y invitar a la gente a leerlo, a San Roberto Calazo. Pero dicho esto, sí. le doy la palabra y
finalmente, pues que también si tiene algo que nos quiera compartir, alguna idea para la gente se siga animando. Yo hice un video recientemente de por qué en México no se lee. Yo voy directo así porque realmente estoy convencido que no leemos por muchas razones, y lo explico ahí en el video, pero que nos anime, ¿no? Mira, Miguel, sí, como vos decís, la lista es extensísima. Yo creo que una de las cosas que se nos ha prohibido indirectamente, porque no hay un decreto que lo haga, un edicto que lo haga, es leer a los clásicos. Es decir, se han quitado de... Y eso tiene del currículum, por decirlo, y eso tiene una explicación clara. Leer a los clásicos nos abre al mundo, nos abre fundamentalmente a un principio mayor, ¿no? Leer a un Virgilio, leer a Horacio, leer a Homero, leer a Sófocles, siempre nos pone en crisis, ¿no? Siempre nos, a Dante ni hablemos, ¿no? Eh, pero por otra parte, pensar que, porque alguien me diría, bueno, son todos escritores que tienen, qué sé yo, 700 años como mínimo, evidentemente pensar en eso sería decir, no tenemos autores actuales. Los hay, los hay. Comparto con vos, comparto contigo lo que acabas de decir. Roberto Calasso posiblemente haya sido, junto con George Steiner, los dos grandes intelectuales últimos de una expresión total, de una Europa total. Sin embargo, eh, en un gesto de optimismo, digamos, que quiere ser esperanzador, yo creo que hay personas que están intelectuales, o llamémoslo como querramos, pensadores, que están trabajando en ese sentido. Lo que pasa es que están subiendo escalones, falta todavía, los 49 escalones de, de Calazo, justamente, que hacen referencia a un material que se empieza a divulgar. Mira, yo te voy a nombrar una persona que vos conocés muy bien y que creo que es en este momento una persona que nos está despertando una esperanza en torno de lo que puede llegar a ser, que es Guillermo Mas. Guillermo Mas es un muchacho muy joven que ya tiene 3 libros publicados, cuyos libros son de una profundidad increíble para una persona tan joven, ¿no? Yo tuve el honor de prologarle el primero, realmente fue para mí asombroso. Yo me pensaba a la edad de él y me pensaba un tipo que estaba leyendo y que le faltaba muchísimo. Guillermo ha asumido un rol interesantísimo justamente de lanza en ristre, ¿no? De llevar adelante una serie de batallas. Y me parece que ahí hay un sustrato, hay un humus que va a generar un ¿cómo decirlo? Un intelectual muy interesante, ¿no? Por supuesto. Es muy joven, pero tiene unas semillas impresionantes. Es decir, va a dar un árbol de gran dimensión, hablando en el sentido más biológico del término. Pero, y como él, hay varios. Es decir, lo que ocurre es que todavía no están, no son conocidos, no son Calazo, es decir, con ese conocido, o un Steiner. Pero en algún momento, y nos tenemos que dedicar nosotros a que sean conocidos en ese sentido. Para mí es un honor haber conocido a Guillermo y poder platicar con él y poder conversar, mantener un contacto con él. Porque de alguna manera yo vengo de un campo mucho más estricto, yo vengo del área de las letras y soy un melómano, pero por ejemplo no soy un cinéfilo, es decir, no he tenido pasión por el cine. En realidad fue en buena medida Ángel Fareta, por supuesto, pero también Guillermo, quien me abrió la idea de empezar a mirar el cine de otra manera. No había prestado atención, yo había visto los clásicos clásicos, ¿no? Había visto La Diligencia, El Padrino, las cosas que había que ver como obvias, El Acorazado Potemkin, no sé qué sé, esas cosas, pero no me había involucrado en el lenguaje cinematográfico. De hecho, no escribo sobre eso. Yo sigo siendo un fiel a la ópera, al lenguaje del drama más, del melodrama, pero coincido en que esa adaptación a la actualidad
es algo valiosísimo, es una apertura hacia un mundo valiosísimo que están haciendo desde el punto de vista de lo simbólico este tipo de pensadores. La lista sería infinita, pero yo digo, muchos de los otros están al alcance de nuestra mano, ¿no? Han escrito muchos de ellos en castellano, ¿no? No hace falta ni leer su obra traducida. Un Francisco García Bazán, ¿no es cierto? Un Ángel Fareta, por supuesto. Calazo está traducido completo, René Guénon también, Coomaraswamy también, Sublet escribe en castellano. Tenemos Héctor Álvarez Murena, escribió en castellano, y en algún sentido me parece que son una puerta de entrada a mirar las cosas de otra manera. ¿No es cierto? Miguel Ángel es decir, estamos acostumbrados a una crítica que es, bueno, que es melosa, que se habla a sí misma, que se come la cola, como decimos, ¿no? Que es claro. Y de pronto aparecen estos señores para decirnos, hay otra dimensión del análisis que puede abrir a otras esferas. Eh, yo soy esto te lo confieso porque lo he dicho en México y cuando estuve en 2023, y, y se lo dije a todos los mexicanos para su asombro, le digo, ustedes tienen a el intelectual de América más completo y la persona a quien más admiraba Borges de América, ¿no? Que es el maestro Alfonso Reyes. Bueno, Alfonso Reyes es, ¿no es cierto?, una fuente notable. Y es increíble que no se lea Alfonso Reyes. No solo por ustedes, ¿no? Porque me he encontrado con mexicanos que no lo leen, no lo puedo creer, sino que aquí mismo no estemos leyendo a Alfonso Reyes, que es un autor que tiene todas las facetas y que puede abrir un mundo espectacular. Incluso como defensa de la hispanidad, yo digo, vuelvan a leer Visión de Anáhuac, por favor, y vamos a encontrar un mundo, ya está, ahí está toda la raíz de la tradición hispanoamericana. Eh, y me parece increíble que esté absolutamente eh, relegado de las universidades, ¿no? Una persona que fue capaz de escribir lo que escribió sobre la tradición griega, ¿no? El tomo de la tradición griega lo tengo y para mí es una joya y demás. Pero para no tirar solamente flores en este sentido, eh, tenemos que pensar en estas personas que estando en el margen, como estamos todos los americanos, ¿no? Respecto de cierta cultura, en el margen, de ahí va a salir la luz, justamente. Ya que no hay luz, parece en el centro, bueno, tiene que venir del margen, ¿no? ¿Cómo no pensar en estos hombres que desde el margen pensaron la cultura occidental, ¿no? Cuando escribe Alfonso Reyes en los años 30, 40, en un México convulsionadísimo, ¿no? Porque está terminando el proceso de la revolución y está viniendo el largo proceso de los sexenios, ¿no? Bueno, evidentemente es una persona que está pensando en un México en el mundo y en el mundo. Y más mexicano que Alfonso Reyes, no sé. O sea, que creo que hay que ir a, no sé, se me ocurren tantos personajes, desde Emiliano Zapata hasta, no sé, ¿cierto? Sí, sí, A sí. Lara, por decir por caso, ¿no? Claro, es decir, grandes maestros. Totalmente, profesor. Yo quería hacer un comentario al respecto porque realmente se nota que yo en la actualidad veo que el mundo moderno nos tiene destinados o nos ha vendido que tenemos que ser el, el vencedor, ¿no? Y la Uh tradición -huh. lo que nos dice es que tenemos una misión y creo que en nuestra misión, o yo me asumo en ese rebufo que usted está mencionando de sacrificarte quizás o trabajar, ¿no? Quizás no es la palabra correcta sacrificarse, pero el héroe va a Uh -huh. venir. El héroe, la esperanza, Dios no se aparta, ¿no? Entonces tenemos que dar Uh -huh. nuestra lanza y nuestro escudo en esa labor por que venga el verdadero héroe, quizás, ¿no? Y todos somos Totalmente. estos pequeños héroes que están dando su trabajo, su vida y su tiempo para que venga ese héroe, Uh ¿no? -huh. Nuestra, a mí me es complicado luego transmitir esto a las personas de a pie o mis propios amigos porque tampoco sé explicarme de la mejor manera que en la tradición estamos
tenemos una misión, tenemos un papel preponderante y esa misión la tenemos que dar sí o sí, ¿no? En Tolkien Exacto, yo siempre veo esta misión, ¿no? En Tolkien nadie se está sí, preguntando, tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo sed, no, tengo que hacer la misión que me mandaron, totalmente. por pequeña que sea, tener esa, qué sé yo, humildad de decir esto es lo que tengo, ¿no? Y la tradición lo Claro, acepta, ¿no? totalmente, totalmente. Somos el grano de sal, ¿no? Realmente. Eh, por supuesto, pero como bien decís, vendrá el héroe si estamos preparados para, aparecerá si la comunidad está unida, si hay un principio trascendente en todos nosotros, claro que sí. Tal vez no seamos nosotros y mejor, porque como digo siempre, el héroe se destruye, Es un ¿no? Se mártir. entrega a, ¿no? No sé si estamos todos dispuestos a, pero sí saber darnos cuenta quién es y acompañarlo y ser lo suficientemente humilde como para decir, ahí va, y nosotros vamos detrás, ¿no? Que es la tarea, saber reconocerlo, que tal vez sea lo más difícil, ¿no? Uno, por la historia cristiana, sabe que muchísimos no supieron reconocer a quien tenían al lado, ¿no? Nada menos. Y hubo un grupo que sí, bueno, es así, ¿no? Va a pasar en ese sentido. Tal vez ya haya vuelto y no nos dimos cuenta, ¿no? En fin, pero, pero está en esa asunción, sin lugar a dudas, Miguel, sin lugar a dudas. Y Totalmente. reclamarnos el recupero de la recuperación de estos intelectuales que dieron tanto a América, ¿no? Que nos dieron tanto y que hablaron en nuestra lengua. El segundo que quiero nombrar es José Vasconcelos, otro absolutamente olvidado para discutirlo y demás, pero que Pero tenía en muchos perdón que lo aspectos una... interrumpa, perdón que lo interrumpa, profesor, porque quería hacer ese apunte, que estos intelectuales o estos pensadores no operan a favor de la modernidad en México y no operan a favor, porque actualmente se tiene la sensación de que tenemos que recuperar, si bien su labor es interesante, pero solamente se destacan un Benito Juárez, un, Claro, qué sé yo, un Lázaro Cárdenas, que son grandes ujú, figuras de la modernidad, pero no de la universalidad, ¿no? No de, ni siquiera de la misma hispanidad. Simplemente se destacan estos próceres para reafirmar un nacionalismo que yo creo que es a ujú, propósito, de sí, que se olviden ciertos pensadores y no otros, ¿no? totalmente. Y a mí Sí, me inquieta un poco y me pone mucho, me pone nervioso porque decidimos ver una parte y no toda la completud, ¿no? No todo el universo. Y estos pensadores que usted está nombrando, por lo menos mexicanos, pensaron la universalidad desde México, ¿no? Y eso es interesantísimo. claro, exactamente, exactamente, sin dejar de ser mexicanos y profundamente mexicanos, y ante todo hispanoamericanos, eh, pensaron la universalidad, o sea, se codearon con la universalidad. ¿Cómo se llama el libro más conocido de Vasconcelos? El Ulises Criollo, ¿no es cierto? Ya ahí de por sí ya tenemos toda una dimensión, ¿no? Es decir, hay una concepción en torno de... Y bueno, lo mismo pasa con un Reyes, que ya lo hemos nombrado al maestro, ¿no? A San Alfonso Reyes. Es decir, tenemos todo un mundo en ese sentido. Y eso se ha dejado de lado, como muy bien decís, Miguel Ángel, lo comparto. Acá también, acá se resaltan ciertos personajes que son parte de, yo diría, de la división, ¿no? Porque son divisionarios, ¿no? Es decir, ¿qué se espera? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Que ustedes se asuman nacionalistas para que el día de mañana su territorio se parta aún más. A nosotros nos pasa lo mismo y le pasa lo mismo, como bien citabas a Bolivia, ¿no? Que por otra parte, no sé si lo has pensado, yo lo pienso de esta manera, qué enorme racismo encierra eso, qué enorme Totalmente. racismo. Con la bandera progresista se envuelve un racismo enorme, porque si sos aymara sos la República Pirulo, si sos quechua sos la República Mengano, y claro, si sos de Tijuana sos tal cosa, si sos de Oaxaca sos otra cosa, no paremos. El mole es mexicano, no importa si es de dónde es, bueno, claro, totalmente.
que el mole poblano, que el mole, sí, todo bien, perfecto, pero a ver, aquí hay una tradición que incluso escapa a México también, ¿no? Por tomar tu patria. Pero tenemos una patria mayor. Y bueno, ¿cuántas piedras se nos pusieron en el camino, ¿no? Porque cuando podríamos habernos encontrado, tenemos, ya te digo, Miguel, tenemos el primer escollo lo tenemos liberado, que es la lengua. La lengua. Totalmente. Si los europeos se unieron y hablan 27 lenguas, imagínate nosotros que hablamos una. Tendríamos que estar ya unidos hace rato, rato. ¿Cuál No, sería la bandera? No me interesa, no me interesa. Que la capital sea, no sé, Tegucigalpa, me importa, no, no me interesa, no importa. El hecho es que estemos todos, porque, y sobre todo, volver a salvar, ahora nos toca a nosotros, salvar a España. España se totalmente. está condenando a sí misma, ¿no? Claramente. Se está autoflagelando y pronto partiendo en miles de pedazos. Es decir, así como vinieron ellos, ahora tenemos que ir nosotros a decirles, es acá donde tienen que, ¿no? Como les digo Totalmente. siempre, vuelvan a su patria, ¿no? Totalmente, profesor. Y ya no le quiero quitar demasiado tiempo porque realmente No, ha sido un gusto, Miguel. es un tema apasionantísimo y yo espero que salvemos la patria común, que salvemos, dice un buen amigo que a lo mejor estamos destinados a desaparecer y le digo, sí, a lo mejor sí, pero voy a hacer mi labor para no, para rescatar los valores y las enseñanzas de nuestros padres, ¿no? Totalmente. tenemos que honrar a nuestros padres y si nos toca morir en ese intento, pues bueno, que bien sea, ¿no? Pero dando la buena batalla. Moriremos con las botas puestas, como la película, ¿no es cierto? Claro, Sí, y nos exactamente. manda, San Juan nos dijo, ¿no? Que tenemos, que Dios nos mandó a preservar mientras llega, ¿no? Preservar lo que tengan en la próxima. Exactamente. Hay que preservar lo que se tenga, Exactamente. viene pronto. Es así. Es así. Totalmente. Le agradezco mucho, profesor, y nada, Soy yo el agradecido. compartan, comenten si quieren, porque ya lo voy a comprometer al profesor Porrini a tratar algún tema más específico. Aquí yo solamente lo Con quería gusto. platicar con que lo conocieran nuestro pequeño público, nuestro inestimable público, y que lo sigan, recuerden, en ADTV, Asociación de Estudios Humanísticos TV, junto con el profesor Diego Ortega, y que consigan, yo voy a poner el link para que consigan su libro aquí en México. Y no sé si quiera compartirnos un último comentario, profesor. No, mira, respecto a esto último que decís, Miguel, los libros ahora son más fáciles. En México se consiguen. Hay 3 o 4 librerías que lo tienen on demand, es decir, podés ir a encargarlo y te lo editan en 2 días, te lo entregan. Antes era un problema porque había que mandarlo por correo, ahora, bueno, la editorial Sofía, que es la que nos publica, eh, ha llegado a un convenio, así que están en México, no hace falta, no tienen que salir del hermoso territorio mexicano. Así que Perfecto. gracias, Miguel. Gracias a usted y gracias. Adiós. Un abrazo. Nos vemos.